en la carta de San Pablo a los Filipenses. Carta de San Pablo a los Filipenses en su capítulo 1. Por favor, usted también lo tiene en su boletín de música y eso es muy bueno porque puede hacer anotaciones, correcciones, puede registrar algo que le sirva a su desafío. Yo todavía soy de los que anotan en papel. Por cierto, leo muchísimo online, pero el papel a veces es muy útil. Así que si tiene una lapicera y papel o un lápiz, haga sus anotaciones allí, registre algo, registre un desafío, un compromiso, un crecimiento que usted tenga por delante. Y le quiero invitar a leer primero, antes de leer todo el pasaje, el título de la meditación de esta mañana, que se encuentra en el verso 10. Verso 10. Filipenses 1, 10. Dice al comienzo de ese versículo, San Pablo, para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. El título de la meditación es aprobar lo mejor. Aprobar lo mejor. Sí, nuestro desafío es vivir aprobando lo mejor. Miren qué desafío. Pero ahora sí le invito a leer el pasaje entero y a hacerlo con pausa, de manera que vayamos disfrutando cada coma, cada punto, cada palabra, cada verbo, cada sustantivo y vayamos enriqueciéndonos. Permitan que la palabra vaya calando en su corazón, en su mente, en su voluntad y haciendo cosas buenas como siempre hace la palabra del Señor. Miren cómo comienza. Doy gracias. Es interesante, ¿no? Comenzar. Doy gracias. Doy gracias a mi Dios siempre. Notable. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo, por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Solamente esos versículos merecerían una pausa aquí antes de avanzar para no resbalar sobre el texto. Fíjense por un lado el comienzo, la aseveración, la afirmación de ser agradecidos. Esto es muy importante, esto refleja un gran contenido espiritual, la capacidad interna de dar gracias a Dios. Siempre que se acuerda, fíjense el uso de la memoria en un sentido positivo. Una cosa fundamental. En todas las oraciones de todo tipo, rogando con gozo, con alegría por todas las personas y por algo fundamental en el desarrollo cristiano, la comunión en el Evangelio. La cercanía, la inmediatez del Evangelio, no la distancia, no un libro de referencia distante, sino la comunión en el Evangelio. Y miren ahora, estando persuadido, el uso de la inteligencia motivada por la sabiduría de Dios, la persuasión. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El desarrollo, el crecimiento. En muchas iglesias se hizo una constatación y descubrieron lo siguiente: muchas iglesias tienen una gran eficacia al captar personas. Han encontrado métodos para que rápidamente encuentren a muchas personas. Tienen una gran eficacia comunicacional y rápidamente consiguen a veces hasta miles de asistentes. Pero muchas de ellas comprobaron que si eso solo es su objetivo, no alcanza. Sirve, es bueno,
es útil alcanzar a personas, pero en algún momento las personas necesitamos perfeccionarnos, si no nos estancamos. Solamente somos consumidores de religión, consumidores de culto, consumidores de una predicación, consumidores de algún buen canto o de algún buen programa o de un buen espacio, de un buen ambiente, pero no discípulos de Cristo. Y se han dado cuenta cuántas personas, miles de personas, se conforman con ser asistentes a un lugar y no ser discípulos que hacen lo que Jesús manda todos los días de la vida. ¿Es malo concurrir a un templo y participar de un buen programa, una buena música? Claro que no, pero ese no es el objetivo del Evangelio. El objetivo del Evangelio es perfeccionar a las personas para que todas seamos seguidoras, discípulos de Cristo, que aprendemos a hacer y hacer lo que Él quiere. Y eso es algo más que estar sentado en un banco o activo inclusive con alguna actividad. Es ser un hijo de Dios que hace y vive lo que Él pide. Y miren cómo sigue ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto, todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Es interesante que esta nota tan festiva, tan alegre, tan desafiante a la alegría, Filipenses es la carta a la alegría como un factor vital del cristianismo, no secundario. Esta carta se escriba posiblemente desde la cárcel. Es decir, que no es que está contenta por la situación física en donde está, hay algo que trasciende eso, ¿sí? Entonces, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, dice más adelante, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Y fíjense qué notable la asociación del amor con la ciencia y el conocimiento. El amor es una de las cosas fundamentales de Dios, pero la cultura ha transformado al amor en una cosa pasatista, liviana y a veces solamente física. Pero el amor para la Biblia es lo que produce ciencia, conocimiento, profundidad de vida, sabiduría, inteligencia. El amor, notable. A fin de que aprobéis lo mejor, que ustedes y yo podamos hacer lo mejor. Que de mí salga, que de usted, que de nosotros salga lo mejor. ¿Verdad que no siempre ha salido lo mejor de nosotros en este año? Pregúntele al que usted tiene, no ahora, no, después, al que tiene al lado en su familia, si siempre usted dio su mejor versión. Va a ver con el dolor del de al lado que a veces no le hizo lo mejor al de al lado. Eso no es bueno, ni para usted, ni para mí, ni para nadie de nosotros. Y no es lo mejor del cristiano. Lo mejor del cristiano es aprobar lo mejor, certificar, luego de un desarrollo, de una experiencia que condujo al mejor resultado. Pero sigan un poquitito, dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Leo los últimos versículos otra vez desde el 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Nos introducimos en los minutos que restan en este pasaje espléndido. Después
vuélvalo a leer, repáselo una vez, 2 veces, 3 veces, corrija lo que usted mismo ve. Aprobar lo mejor. San Pablo desea que los creyentes constaten, certifiquen cuál es el fruto de Jesús para sus vidas. Eso es lo que quiere. Es decir, ¿qué es lo que permite llegar a la meta con buen resultado? Eso es certificar qué es lo mejor. ¿Qué buenos resultados de vida alcanzó usted? ¿Mejoró su inteligencia para Dios? ¿Mejoró su mundo emocional? ¿Mejoró su voluntad? ¿Mejoró su relacionamiento con los demás? Pregúnteselo. Esa es la verdadera evaluación de vida. Saber si estoy aprobando lo mejor o si me quedé en un primer grado de desarrollo o en un segundo, o no pasé el primario en mi madurez. No pasé al secundario en mi desarrollo espiritual. Estoy aprobando madurez. San Pablo propone un genuino discernimiento a través de la experiencia. Lo llama a este discernimiento aprobar lo mejor. Saber qué me ayuda para que yo haga, yo viva, yo logre, usted, nosotros, lo mejor. Y lo mejor medido como él lo mide, no como yo. Si evaluamos lo mejor entre nosotros, vamos a tener tantos mejores como veamos acá. Lo que nos hace uno es lo mejor dado por el Señor. ¿Ok? ¿Qué sabe San Pablo? Sabe que el Señor comienza y perfecciona la obra. Eso dice el texto. Y que por medio de Jesús los creyentes, ustedes y yo, podemos ser llenos de fruto de justicia y ser coparticipantes de la gracia de Dios. Sabe mucho San Pablo, esto es fundamental. Sin la gracia de Dios, sin el perfeccionamiento de Dios, cualquiera de nosotros, por más que se afane, no puede lograr nada. Pero San Pablo sabe más, sabe eso. Pero a la vez sabe que el Señor requiere una participación humana libre, consciente, responsable para alcanzar las metas propuestas. Rápidamente él señala algunas cosas que ustedes y yo otra vez debemos hacer para probarlo mejor. Por ejemplo, la oración intercesora. Por ejemplo, la permanencia en el Evangelio. Por ejemplo, el amor y el cuidado de los demás. Por ejemplo, el esfuerzo. El esfuerzo no es contrario a la gracia. La gracia no es que Dios va a hacer lo que vos tenés que hacer. La gracia es que Dios va a hacer lo que vos y yo no podemos hacer. Pero eso te va a animar a hacer lo que vos y yo tenemos que hacer para crecer. El vivir con integridad, el fruto que da el Señor, son algunas de las vivencias descriptas. Pero déjenme señalar 4 cosas fundamentales. Las voy a hacer en el tiempo, así que no se asuste. Pero 4 cosas fundamentales, ¿sí?, para aprobar lo mejor. Una primera es esta. Cada uno debe aprobar en su interior, en su persona, en su carácter. No habla de las cosas de afuera. No habla de hacer cosas en un departamento de trabajo de la iglesia. No, no habla de eso. Eso es importante, pero hay algo más importante. Y lo más importante es que tu persona interna, tu ser interior, tu mundo emocional, tu mundo intelectual, tu voluntad, tu fortaleza, esta, constate si tu mundo interior se sanó, se purificó, si no te está dominando algo de tu interior que te saca de lo mejor y te lleva a lo que es feo, a lo que no es bueno, a lo que no es agradable, a lo que no produce beneficio, a lo que daña interiormente y también daña a los demás. Eso es fundamental. Y fíjense, si ustedes leen después,
con lentitud, con inteligencia, revisan y anotan las propuestas que tiene San Pablo. ¿Qué es lo que repara? ¿Qué es lo que purifica? ¿Qué es lo que afirma? ¿Qué es lo que hace que mi interior se sane y se purifique? San Pablo sugiere qué cosas fundamentales. Vivir con gratitud, vivir con gozo, vivir con expectativa de lo bueno, vivir con un sentido de justicia, vivir con un involucramiento en lo positivo, el amor, la sinceridad. No quiso tratar todo lo que se puede, pero estas solas serían para apuntarlo. ¿Qué sana mi interior? Muchas personas están atadas a un recuerdo negativo y no pueden salir de ahí. No pueden salir de ahí. Se plantan, te miran así y están ahí y no salen de ahí, no crecen, no se desarrollan y todo lo filtran con eso que es odioso, feo, es un límite, es un impedimento, no tiene desarrollo. Dice San Pablo, sería muy espiritual, sería muy maduro, sería muy inteligente aprender a que mi interior desarrolle la gratitud. Reitero, el gozo, la expectativa de lo bueno, la justicia, el involucramiento en lo positivo, el amor y la sinceridad. Entre otras cosas, nada más. Apúntese eso. Yo empecé a desarrollar cada una de estas. Vamos a ver cómo me va. Después pregúnteme, ayudémonos unos a otros. Pregúntenme, ¿su amor crece, pastor, o no? ¿Su alegría crece o no? ¿O todavía está ofuscado en algo que no le produce beneficio interior, que no puede encontrar paz interior? Pregúnteselo usted. Esa es una primera cosa. Mi interior que encuentra reparación. Vengo de una conferencia teológica, les comenté, en donde el tema principal era un tema histórico, un tema social, la reparación de las memorias. Los pueblos que siguen enojados 10 años, 20 años, 30 años después y repiten las mismas grietas, los mismos odios. Están anclados en una guerra de hace 50 años y la trasladan a sus hijos y a sus nietos y le enseñan a vivir con odio, en lugar de enseñarles a vivir plenitud. Sanen esas memorias, sánenlas, vivan en paz, vivan en libertad, vivan en plenitud, vivan con la inteligencia liberada para pensar bien. Qué notable discurso es, pero qué difícil. Qué difícil. ¿Cómo le va a usted? ¿No quedó anclado en alguna memoria que se lo pone en evidencia al que tiene al lado todo el tiempo? Dígale, Señor, sana mi interior. Sana mi interior, dame libertad. Ayúdame a perdonar, Señor, a dejar ir. Primera cosa. Segunda cosa, cada uno debe aprobar, estamos hablando de aprobar lo mejor. Aprobar lo mejor. Lo primero era ver qué es lo mejor para mi mundo interior, mi mundo emocional, mi mundo de adentro. Segunda cosa, cada uno debe aprobar lo que su voluntad constató que la fortaleció. ¿Cómo fortalecer mi voluntad para obedecer a Dios? El bien de Dios se produce en la obediencia a su voluntad, no solamente en el recitado de su voluntad. Muchas iglesias podrían ganar concursos de ortodoxia teológica y eso es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Hace 40 años que trato de enseñar teología y no me voy a desdecir.
¿sí? Pero eso solo empieza a actuar cuando esa buena palabra de Dios es obedecida por mí. ¿Se entiende la diferencia? Yo puedo saberla, pero dice el Señor, si solo la oigo, pero no la hago, soy tan necio como cualquier otro. Tengo que oírla y ¿qué cosa? Hacerla. Ahora, ¿por qué no la hago? Y porque mi voluntad a veces es débil. Es distraída por otras cosas. Esa voluntad de hacerla. ¿Quién no sabe que tengo que portarme bien, que tengo que hacer? ¿Y por qué no siempre lo hago? Porque mi voluntad no tiene ganas de hacerla. Está débil. San Pablo, ¿se acuerdan? Decía, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Más aún, sé lo que no tengo que hacer, pero a veces lo hago. ¿Sí? ¿A usted le pasa? A mí seguramente. Entonces, fíjense qué sugiere San Pablo en este pasaje. Para que la voluntad sea sólida y capaz de ofrecer continuidad y crecimiento, continúe con una vida sólida de oración, permanezca en comunión con la fuente que es el Evangelio, buscando el bien que viene del Evangelio, apéguese al perfeccionamiento continuo, no un cursito acá y otro más allá y un camino largo que baja y se pierde de cursos, sino continuidad. ¿Sí? Procure lo que produce fecundidad de Cristo y el resto deséchelo. Haga que su voluntad sea fortalecida, no bombardeada y llevada de acá para allá por todo viento de expresiones, de comentarios. Yo te dije, vos me dijiste, te hablo, me hablamos, vamos, consultarle a uno, consultarle al otro, ¿te parece? Vamos, venimos. Estabilice su voluntad para que obedezca a Dios. Tercera cosa, fíjense. Cada uno debe aprobar lo que su inteligencia constató que enseña Jesús. ¿Qué es lo que tiene que generar ideas nuevas en mí, en vos, en nosotros? Lo que enseña Jesús. Eso es lo que tengo que obedecer. Mateo 28. Enseñándoles a guardar, decía Jesús, ¿se acuerdan? Formen discípulos que aprendan a vivir lo que yo les enseñé. Un razonamiento maduro para el bien, para lo mejor. Y dice San Pablo, déjate persuadir por Dios. Déjate persuadir por Dios. No por tu capricho, no por el mío. ¿Ustedes se han plantado alguna vez en su capricho? Yo bastante seguido. ¿Ustedes? Me planto y juego al que si no se hace lo mío, yo me enojo. Y soy duro, ¿eh? No sirve de mucho eso. Lo mejor es que el Señor persuada mi inteligencia, cambie mis ideas que no sirven y ponga las que son inteligentes, que vienen de Él. Qué notable. Busca el perfeccionamiento de Dios, dice, interésate por la defensa del Evangelio, procura ciencia y procura conocimiento y comprueba con responsabilidad qué es lo que te conduce a la meta. Aprobar lo mejor es una frase interesante. En realidad lo que está diciendo con esa frase en el original es que a lo largo de la tormenta, a lo largo de la vida, a lo largo del camino, uno es sacudido por distintas cosas, distintas expresiones, me parece esto, me parece lo demás allá, pero a la larga, eso es aprobar, no mejor, solo una cosa te lleva a buen puerto. Te lleva al resultado exitoso, lo bueno. Eso es haber certificado qué fue lo que te sirvió. Y la inteligencia debe ser puesta al servicio de eso. Inteligentemente ver, de desechar lo que no es inteligente. No me lleva a buen puerto, es necio.
es torpe, me saca del final, me destruye. En cambio, lo que viene de Dios sí es inteligente. No hay ningún maestro mejor que Jesús. No hay nadie que sepa de la vida más que Él. Él sabe qué es lo bueno para vivir. Él es el docente mejor. No hay nadie que tenga una verdad más clara y más terminante, más útil para vivir en integridad que Jesús. Y cuando mi mente es alimentada por eso, yo a veces cuando escucho a alguien que predica o que trae un devocional y me hace bien, le digo a mi señora, qué paz me produjo esto. Claro, lo que está haciendo ese docente es abrir la Biblia y la palabra te ofrece cambio mental. A veces estás escuchando algo, un discurso odioso, rabioso, nervioso, irónico, destructivo, violento, y uno por dentro va queriendo pegarle al tele que te está transmitiendo esa y decir, Dios, antes decíamos saná mi interior, pero ahora podemos decir, abrí mi cerebro, dame inteligencia tuya para aprobar lo mejor. Y una cuarta cosa que sugiere el pasaje es que cada uno debe aprobar lo que constató en su relacionamiento con los demás que le hizo bien. ¿Qué fue lo que me ayudó? Recuerden que lo que más hacemos los seres humanos es relacionarnos con los demás. No podemos dejar de relacionarnos. No existe un ser que viva aislado. No existe. Todos somos en relación. Lo que podemos hacer es enfermarnos con las relaciones, hacernos mucho daño, perjudicarnos, lastimarnos, herirnos, segregarnos, separarnos, agrietarnos, ¿sí? No vernos, hacernos odiosos, hacernos ofensivos, castigar, etcétera, o podemos bendecirnos. Entonces San Pablo, sabiendo eso, sugiere en apenas 7, 8 versículos, muy poquititos, 8 del 3 al 11, determinadas cosas sutilísimas para que mi relacionamiento, que es tan importante porque no puedo dejar de relacionarme, me haga bien y yo haga bien. Entonces, por ejemplo, ser agradecidos por el bien de los otros, interceder por el bien de los otros, acordarme de los otros en oración gozosa, buscar continuamente el bien derivado del Evangelio, aprender a vivir, como decíamos, con la expectativa de perfeccionamiento de los demás, procurar que la justicia acerque a todos a la gracia, amar con el amor de Cristo, vivir de forma transparente y en lo posible sin faltas, y procurar los frutos que redunden para la gloria del Señor. 4 cosas fantásticas. Que mi relacionamiento sea amoroso, que mi inteligencia sea iluminada por el bien del Evangelio, que mi mundo emocional sea sano. Estamos en la sociedad un tanto alterados, hermanos. ¿Lo comprobaron ustedes? ¿Lo han sentido ustedes? Sufren la violencia que sufren muchos niños de parte de sus padres. La agresión verbal, odiosa, permanente y destructiva y dañina. Terrible la enfermedad que vamos poniendo. Pero el Evangelio es diferente. Sana, repara, hace bien. Yo me escribí la oración. Recuerden que una cosa muy útil puede ser escribirse las oraciones. Escriba su orar. Vuelva a su oración. Vuelva a su oración. Y oré lo que dije. Y dije esto. A ti te agrada, Señor, que lleguemos con buen resultado a la meta que nos propones.
Por cierto, a fin de lograrlo, Señor, tú mismo comienzas y perfeccionas la obra en nosotros. Y por medio de Jesús nos llenas de frutos de gracia. Gracias, amado Dios. Sabemos además y te agradecemos que nos desafías a un esfuerzo personal, a un esfuerzo voluntario, inteligente, desde nuestro interior, un esfuerzo sostenido en el tiempo y en todo lo que hacemos para que, como nos has enseñado hoy, aprobemos lo mejor. El pasaje bíblico mencionado con el cual hoy trabajas en nosotros, Señor, nos condujo a los siguientes compromisos. Uno primero es madurar nuestro carácter, viviendo de forma agradecida, gozosa, justa, amorosa, sincera, con gran expectativa por lo bueno e involucrándonos en lo positivo. Una segunda cosa a la cual nos condujiste es fortalecer nuestra voluntad, obedeciéndote, orando por y junto a los demás, permaneciendo en comunión con la fuente de vida que es el Evangelio. Una tercera cosa es persuadir a nuestra inteligencia, Señor, con tu sabiduría, buscando incesantemente tu perfeccionamiento. Y una última es enriquecer nuestras relaciones con los demás, buscando el bien del Evangelio. ¿Con qué sabiduría, Señor, nos recuerdas lo que enseñas a lo largo de nuestra vida? Que vivamos madurando el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Que vivamos fortaleciendo la obediencia a lo que enseña Jesús. Que vivamos alimentando la inteligencia con el conocimiento que tú nos pones. Y que nos relacionemos amorosamente, Santo Dios Trino, porque eso es lo que tú haces con nosotros. Feliz año nuevo, hermanos. Feliz año nuevo, hermanas. Que usted apruebe lo mejor. Oren para que yo apruebe lo mejor. Oren para que todos aprobemos lo mejor. No lo que se me antoja, no lo que yo desearía. Eso es poco. El Señor nos respeta y valora lo que le llevamos a Él. Pero nuestro desafío como siervos de Él es aprobar lo mejor. Que sea un año en que apruebes lo mejor. En tu persona preciosa, en tu familia. Y si pudiéramos, en nuestra patria hermosa, que tanta falta le hace. Estemos en silencio. Tu palabra nos hace bien, Señor. Nos desafía, nos construye desde adentro. Quisiéramos poder obedecerla en mayor profundidad, con más alegría, con más seguridad, con más firmeza, con más sentido de vocación, de misión, de desarrollo, de luz, con una mirada misionera, con una mirada servicial, de adoración, de comunión. Pero gracias por lo que nos das. Gracias. Gracias por esta comunidad imperfecta. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Gracias por este año que concluye. Y gracias por lo que viene. Nos comprometemos a esto que hemos visto, a desear que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestra vida, aprueben lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.